Hola, buenas tardes. Este es el quinto vídeo que ya vamos a realizar. Me retrasé un poquito del cuarto para este, me retrasé un poquito porque tuve una entrevista de radio y muchas cosas, estuve bastante ocupado. Entonces eso hizo que, bueno, que me retrasé un poquito, pero bueno, ya estamos en el quinto vídeo, ¿vale? Ahora, este vídeo lo vamos a hablar muy rápidamente de unas cosas que me preguntaron en la emisora de radio, en la entrevista de radio, me preguntaron unas cosas que me dejaron pensando, que se las explicara. Y es verdad, muchas veces, una de las cosas que me preguntaron es, ¿ese libro manda mensajes secretos? ¿Tiene mensajes en secreto? ¿Tiene mensajes o claves? No, el libro no tiene mensajes ni tiene claves. Tiene mensajes para aquel que los quiera saber entender. Tiene cosas que digo que las personas que deben entenderlo seguro lo van a entender. Eso sí lo tiene, pero como hecho a propósito como mensaje, no. Pero sí le quiero explicar una cosita. Si a mí no me hubiera pasado lo que me pasó con 6 meses, si yo no hubiera estado jugando en un parque en Caracas, en una plaza pública en Caracas, con los bichitos, con los animalitos, yo a los 6 meses no gateara y anduviera jugando con las hormigas y no me hubiera secuestrado, no me hubieran robado como me lo hicieron, pues mi vida hubiera sido otro totalmente. El hecho es que cuando yo me fui con 3 meses nacido, a los 6 meses de estar, 3 meses de estar allá en Venezuela, 3, 4 meses allá, mis padres estaban en una plaza pública en Caracas y yo estaba entre la tierra y las ramas y las cosas jugando ahí con los bichitos, con lo que me encontraba, con la tierra, bueno, inmunizándome de gérmenes. Y entonces mis padres tenían una conversación, debe ser importante, que se descuidaron un minuto de mí y cuando me quisieron buscar yo había desaparecido. Bueno, me robaron. El hecho es que, para resumir, estuve 2 semanas perdido, 2 semanas que secuestrado, perdido, robado, pónganlo como ustedes quieran, ¿vale? A las 2 semanas la policía me consiguió. Por una circunstancia también que pasó, gracias a Dios que pasaron, me consiguió la policía, llamaron a mis padres y me dice, mira, conseguimos a su hijo, que lo tenía una señora secuestrado, robado, lo que sea, en el cerro, en una montaña por allá en Caracas, ¿vale? Bueno, total de que ese hecho de que hubiera pasado cambió mi vida y cambió la vida de muchas personas. Ustedes se imaginan, le estaba diciendo yo a estos, y es verdad, que uno pasan cosas que a lo mejor pasan a un niño de 6 meses y le repercute después con los años a mucha gente mayor, a mucha gente en su vida. Les repercute muchísimo. Si a mí no me hubieran secuestrado, yo no me hubiera regresado a España. Yo no conozco a mi abuela, yo no conozco a mis tías. A mí mi madre con 8 meses me dejó en España, con 8 meses me dejó en Galicia, al cuidado de mi abuela y de mis tías. Si a mí no me secuestran, mi madre no me regresa a España. Yo no hubiera conocido a mi familia en España, a mi abuela, a mis tías, no lo hubiera conocido nunca, porque le hubiera pasado igual que le pasó a mis hermanos. Después que mi madre me deja a mí en España con mi abuela, mi madre queda en estado y tiene un otro hijo en Venezuela. Bueno, yo tuve 4 hermanos, pero tuvo otros hijos más en Venezuela que no conocieron España, no conocieron a su abuela, no conocieron a sus tías hasta ya muy grandes, hasta ya de adultos, ya casi casados prácticamente, pues ya eran unas personas adultas. Pues a mí me hubiera pasado lo mismo. Yo no me hubiera criado con ellos. Yo me hubiera quedado en Venezuela y mi vida hubiera sido totalmente. El hecho de que a mí me secuestraran, el hecho de que mi madre se asustara tanto y me trajera para España, me cambió la vida a mí completa. Me hizo otra forma de vida, otra forma de crianza, otra forma de pensamiento y sobre todo le cambió la vida a ellos porque eso que yo estaba en España, ese vínculo que yo unía a esa familia española con la que tenía en Venezuela, era la que hizo que después le cambiara también la vida a ellos. ¿Por qué? Bueno, porque yo cuando regreso después de 10 años, cuando tenía 10 años, regreso a Sudamérica a buscar a mis padres, a conocerlos. La verdad que yo fui a pasar unas vacaciones, pero no era así, era que fui a vivir con ellos porque eso me dijeron para que fuera, ¿vale? Yo no quería ir, pero bueno, vas a conocerlo y regresa, pero no regresé. Pero eso hizo que cambiara toda mi vida, porque yo después estaba siempre, todos los años, todos los días, pensando en regresar a ver a mi abuela, en regresar a España, desde los 10 años hasta que regresé, casi a los 18, con 17 años.
Todos los días yo pensaba en regresar, pero no regresé hasta que pude, hasta que las circunstancias hicieron que pudiera tener el pasaje y el dinero para regresar a España a ver a mi familia, ¿vale? Y me vine a ver a mi familia, de hecho estuve aquí en España con ellos unos cuantos años, ¿vale? Hasta los 21 años, casi hasta los 22 años, desde los 17, casi 18, que también otra serie de circunstancias hacen que me regrese a Venezuela. No me podía quedar aquí en España. Es que todo va planificándose, el universo va encajando todo de tal forma y uno se da cuenta que son cosas que pasan insignificantes, pero que te van a cambiar la vida con los años. Si yo no me crié en España, si yo no tengo ese vínculo, cuando yo regreso con 10 años, que después me regreso otra vez a España, mis hermanos no hubieran conocido a su familia en España, no se hubieran venido para España, porque yo me vine y me los traje a ellos, me traje a mis padres, otra vez sacaron su nacionalidad española, todo, recuperaron toda su nacionalidad, entonces ahora están viviendo todos aquí, gracias a Dios, todos bien, todos viven aquí, y todos están bien, trabajando, que bueno, pero eso no hubiera pasado porque ese vínculo se hubiera roto. Porque el que unió ese vínculo fui yo uní ese vínculo. ¿Pero quién lo unió? Yo. Lo unió un niño que le pasó un suceso con 6 meses que lo secuestraron. Y hizo esto que lo trajeron a España. Hizo que se criara con su abuelo y con su madre y con sus tíos en España. Y eso hizo que ese vínculo nunca se rompiera con los padres que estaban en Venezuela con sus hermanos, que no conocía, por cierto. Pues todo sucede por algo. Todo sucede por algo. Nada es casual en la vida. Y esa era la pregunta. ¿Tú no crees en la casualidad? Y dije, no hay casualidades. No existen casualidades. Todo pasa por algo. A lo mejor en este momento está pasando algo que nosotros no le damos importancia, que no le vemos la importancia real, pero con los años eso repercute para que la vida de otras personas cambie. Para que la vida de esas personas cambie. Yo se lo digo en el libro. En el libro le explico bien todo esto, pero estoy haciendo un resumen de unas preguntas que a mí me hicieron para yo poderla desglosar. Vamos a tratar de entenderlo, ¿vale? Cosas que pasan. Cuando yo me regreso con 17, 18 años a España, me pasaron una serie de sucesos, algo muy fuerte que no me pude quedar en España. Tuve que regresar a Sudamérica. Tuve que regresar y no tenía alternativa. Bueno, regresé y allí empecé a hacer mi vida otra vez. Después, cuando me regreso, ya que pude arreglar todo y los papeles y un montón de cosas que pude arreglar y poder regresar ya grandecito, ya cerca de 30 años a España, me vuelve a suceder otra cosa más que no me deja quedar aquí, que me tengo que regresar. Y me voy a vivir para Santa Helena de Guairén, para la frontera con Brasil. Santa Helena de Guairén era un pueblito pequeño, un pueblito minero, donde es un pueblito fronterizo, que está en la frontera con Brasil. Es el pueblo más lejano que tiene Venezuela de la frontera con Brasil, y es la frontera más, vamos a decir que la carretera donde el intercambio comercial mejor que tiene Venezuela y Brasil, ¿vale? Aparte de Brasil, Boavista es el estado de Roraima, la capital de Boavista, está aproximadamente a unas 2 horas y media, 3 horas de Santa Helena de Guairén. Es un pueblo muy grande, estamos hablando de un pueblo de 250 a 300.000 habitantes, pueblo muy grande, Boavista es un pueblo muy grande, pero está alejado de todo el centro de producción de Brasil. Cuando yo, con mi socio, queremos montar la distribuidora de ruedas, hablamos con un amigo mío, me da la distribuidora de la rueda de Firestone para venderla a Brasil, porque la fábrica de Firestone más cerca de Boavista está en Sao Paulo, a 20 días de transporte, 20 días o más. Entonces, agarramos la distribución, montamos el almacén en Santa Helena de Guairén para vender al público y también distribuir al mayor para Boavista. Mire, el hecho de que a mí, los masones, me hicieran la guerra imposible, porque el jefe del distribuidor de ruedas Goodyear, que es la competencia de Firestone, de Goodyear para Brasil, era uno de los jefes masónicos de la logia de Roraima, la logia masónica de Roraima. Ellos tenían una mafia montada, todo el comercio, se movían unos cuantos millones, 2, 3, 4 millones de dólares mensuales de comercio en esa frontera. ¿Okay? Eso lo manejaban todos ellos, ¿vale? Comercio local que manejaban todos ellos. De hecho, hasta la minería la manejaban ellos. Entonces, ¿por qué? Porque el comandante de la Guardia Nacional que manejaba la frontera, el resguardo nacional, como decía aquí la Guardia Civil, allá la Guardia Nacional, el comandante, un teniente coronel en la frontera, era masón.
Y el hecho de ser masón tenía su mafia montada todo. El hecho de que mi hermano masón, y como hermano masón le pedía lo que tenía que pedirle, todo el mundo comía y ya está. Pero el que no era masón y el que no estaba metido en esa mafia estaba jodido. Subsistía como podía. Yo no era masón. Y me hicieron la guerra. Entonces yo, al principio, cuando montamos los cauchos, bien, pero después empezó a bajar la venta, y yo no entendía por qué. Los brasileños, bueno, no empezaron a comprar acá, empecé a averiguar qué es lo que estaba pasando y resulta que en la aduana nuestra le decomisaban los cauchos a los brasileños cuando eran fire. Cuando el caucho era fire, esto estaba decomisado. Total de que los brasileños empezaron a asustarse y por muy barato que le vendiera yo los neumáticos, ellos compraban en la Goodyear que tenían garantizado que iban a pasar tranquilamente, que no iba a pasar nada y que nadie se iba a meter con ellos. Cuando yo empecé a averiguar eso, yo dije, no, esto no puede ser así. Aquí esta mafia hay que acabar con ella. Porque igual que yo sufro esa mafia de los masones, lo tienen que sufrir otras personas más, otros comercios más, otros comerciantes más. Porque no todos los comerciantes son masones. No todos los comerciantes, de hecho, no todos los masones son malos. ¿Okay? Quien me abre a mí los ojos es un masón español, le llamaban el señor Juan España. El señor Juan España era el distribuidor de la cerveza Polar, de la cerveza venezolana para Brasil. Y cuando yo me pongo a averiguar todo eso, él me dice una vez, mire, paisano, venga acá, mejor que esté tranquilo y no luche contra esto, no va a poder luchar contra esto, esto no es así. Y entonces yo, claro, le pregunto, pero es que no puede ser, esto no puedes dejarlo así. Le digo, yo no puedo, yo no soy de las personas que corren, yo no soy de las personas que... Mi socio me dice, bueno, mira, nos cambiamos por otro sitio, nos vamos por otro sitio, vamos a dejar esto, porque si no... No, de eso nada. Yo vine aquí a pelear, a luchar y a hacer un negocio y lo voy a hacer. Si yo me tengo que ir, no es porque alguien con una mafia me va a correr. No, de eso nada. Y entonces le pregunto al señor Juan España, ¿quién maneja todo el comercio? ¿Quién maneja todo eso? Me dice la Cámara de Comercio, la Cámara Venezolana Brasileña, la Cámara de Comercio nuestra, maneja todo eso. ¿Vale? Yo me había inscrito en la Cámara de Comercio cuando llegué a Santiago de Beren, porque como íbamos a exportar cauchos, ruedas para Brasil, necesitábamos tener cierta documentación de la Cámara de Comercio y todo eso. Bueno, y me inscribí. Y entonces me dice, pero ahí no vas a hacer nada, me dice el señor Juan España, porque resulta de que las planchas las manejan todos ellos. Todo ellos manejan. Y hay muchos comerciantes que le tienen miedo, votan por ellos solamente. Eso se presenta en la plancha de ellos, de los masones, se intercambian. Un día el presidente es uno, el presidente es otro, no sé qué, se intercambian en la plancha. Las elecciones son cada año y ellos mismos, un año es este, un año el otro, y ellos manejan su situación. No hay forma. Yo, bueno, pues yo voy a intentarlo, yo no puedo hacer esto. A mí moriré en el intento. Claro, mi socio me dice, estás loco, a lo mejor te vas a meter un lío, a lo mejor te van a matar, tú sabes que cómo es este país. Me da igual. Dije, no. Bueno, el hecho de que la masonería se haya puesto en contra mía le cambió a mí la vida, me metí en política, ¿ok? Pero le cambió la vida a un montón de gente. Le cambió la vida a tanta gente de que un pueblo de 4.000 habitantes lo llevé a 20 y pico mil habitantes en 5 o 6 años. 22, 23 mil habitantes, en 5 o 6 años llevé ese pueblo. Lo desarrollé de tal forma de que el hecho que me hayan metido a mí obligado en política, me hicieran meterme en política y manejar el pueblo, manejar la Cámara de Comercio, como de hecho la manejé, me costó mucho, me costó muchísimo llegar allí. Pero yo tenía como una seguridad, una protección detrás de mí. Tenía, como dice mi amigo Roberto, que en paz descanse, decía, los hermanos mayores están contigo, te protegen. No sabemos cómo lo hacen, cómo puede ser, por qué razón tú eres un elegido, pero te protegen. Todo te sale, te metes en unos líos que te sale todo bien. Aquí nadie se ha metido en contra de la masonería, nadie se ha puesto en contra de la masonería. Tú vienes, te pones en contra de la masonería y de repente las cosas cambian y tú ganas nadie votaba por ti, nadie daba un duro por ti. Y vas a las elecciones y gano la Cámara de Comercio por un voto. Por un voto gano yo la Cámara de Comercio. Habíamos dos planchas, la plancha de ellos, los masones, de siempre, y una plancha que monté yo. Con un grupo de comerciantes que ninguno se quiso meter conmigo. ¿Sabes lo que hicieron ellos? Me dijeron, no, meta a mi mujer, que ella también trabaja conmigo en la empresa y puede ir. Ellos, ninguno quiso meterse conmigo. Todos me pusieron la mano. De hecho, era la plancha, le decía la plancha de la mujer, porque yo era el presidente, iba como presidente de la plancha, pero después la vicepresidenta era una mujer, ¿cómo se llama? La secretaria era una mujer, todo el departamento de vocales era mujer, casi todos eran mujeres. Casi
toda la plancha, porque los tipos no me decían que no a mi cara, porque para que no le viera la cara de cobarde que tenían, pero, no, mete a mi mujer en eso se mete, mi mujer te ayuda, como diciendo, mete a ella, porque no pensaban que nosotros podíamos hacer algo o ganar, pero ganamos. Y le voy a decir una cosa, y la ganamos por un voto. Cuando estábamos allí en las mesas de votación, él llegó, claro, yo no lo conocía de nada, pero cuando llegó, como todo el mundo se puso, como el mundo se presentó, todo el mundo fue a saludarlo, todo el mundo se quedó calladito, mirándolo con una seriedad, y decía yo, joder, ¿quién es este? Entonces es el almirante, el almirante Llavanera, así, sí. Y el hombre se acercó a mí, me queda mirando y me dice, si tú eres un niño. Me dio la mano, el hombre, claro, todo el mundo miraba. En ese momento, los periodistas que estaban cubriendo la noticia de la selección de la Cámara de Comercio empezaron a sacarme fotos con él, fotos. Y claro, empezaron a interesarse. El hombre me dio la mano y me dice, te deseo toda la suerte del mundo. ¿Cómo hacemos para votar? Digo yo, detrás de la cortina negra, usted agarra una papeleta de la plancha número 1, que eran los masones, o la plancha número 2, que era la mía, y vota. Y ya está. Pues se vota por plancha. La junta directiva. Y entonces me dice, no hace falta que me ponga detrás de ninguna parte. Y agarró la plancha número 2, la dobló y la metió en la urna. Me dio la mano y me dice, te deseo toda la suerte del mundo. Ese hecho, tan simple como ese, hizo que inmediatamente todo cambiara. Un montón de gente que no iba a venir a votar, vino a votar. Se corrió la voz muy rápido en el pueblo. Digo, ¿sabes qué fue el coronel, el almirante Llavanera fue a votar, votó por el tipo, le dio la suerte, no sé qué y tal? Y todo el mundo, y corrió la voz de tal forma que de repente empezaron gente a venir a votar, que no votaba nunca, que no se metía nunca en la Cámara de Comercio, que eran miembros de la Cámara de Comercio, pero no votaban. Pero vinieron, empezaron a votar y a involucrarse. El hecho ese solamente. Por eso yo pienso que ese fue el voto decisivo. Y gané por un solo voto. Y yo creo que fue el del almirante ese. Pero eso hizo que cambiara la vida de un pueblo completo, que cambiara todo. Entonces, ese hecho es que yo me metí en política, en el más alto nivel. Fui representante de Venezuela para Mercosur. Fui representante de Venezuela, creé el comité de Prodesur, del desarrollo venezolano del sur, para que Venezuela saliera del pacto andino, que yo no quería, porque era un problema con Colombia, con Perú, con todo eso, que nosotros no teníamos nada que buscar ahí, para que se metiera en Mercosur, que sí teníamos que buscar, porque teníamos una población pegada a nosotros de brasileños de más de 20 millones de habitantes, que era el estado de Pará, el estado de Amazonas, el estado de Roraima, 3, 4 estados que estaban pegados a nuestra frontera de estados amazónicos, con una población de casi 20 millones de habitantes, pero totalmente alejados de su centro de producción. El centro de producción teníamos que ser nosotros. Nosotros teníamos que ser quienes surtiéramos, que de hecho lo hicimos. De hecho, ese pueblo yo lo llevé en unos años de un comercio de 2 o 3 millones de dólares mensuales, empezó a vender cientos de millones de dólares por esa frontera, aparte de las grandes exportaciones, porque ahí pasaban camiones de 30.000 kilos todos los días para Brasil, de todo tipo. Después le vendimos hierro de la siderúrgica, le vendimos bolsita, le vendimos aluminio, le vendimos urea, todos los campos de Brasil le llenamos nosotros de urea, de pequibén, que antes no le vendíamos, y empezamos a venderle ahí, fue un boom. Pero, ¿por qué eso? Simple y llanamente porque un grupo de una logia masónica se puso en contra mí a hacerme la guerra a mí. No me dejó competir con ellos libremente, que vendieran mis neumáticos y yo vendía los suyos, no. Me los decomisaban, me los quitaron, que me salía del medio, me querían sacar del medio, me amenazaron que me fuera, tranquilo, que no pasa nada, pero vete de aquí. Y no me voy a ir, ni me voy a... Y gracias a eso, todo cambió. Me metí en política, no le tuve miedo, tenía esa convicción que por detrás mía estaban los hermanos mayores protegiéndome. Todo el mundo decía que yo estaba protegido por los hermanos mayores, pero no una protección para cuidarme a mí, para beneficiarme a mí. El hecho mío, a mí no sé en qué me benefició. La verdad que yo estoy orgulloso de lo que hice y todo lo demás, pero yo creo que eso lo que hizo fue beneficiar a mucha gente, muchos comerciantes, a mucha gente que nunca se había desarrollado por la mafia masónica que está, y de repente se empezó a desarrollar y los masones dejaron de ser mafia. El teniente coronel de masónico, que era el comandante, lo mandamos a sacar de allí y trajimos a una persona que no era de la masonería, y todo empezó a funcionar y todo empezó a aprobarse. Y grandes empresas empezaron a montar en Santa Elena y ya la logia masónica ya dejó de tener la influencia que tenía. Gracias a eso todo cambió, pero todo cambió. Un porvenir grandísimo. De hecho, tanto que le vendimos hasta después electricidad hasta Brasil y todo.
Entonces todo fue simple y llanamente porque un grupo de masones se pusieron contra mí y me obligaron a mí a pelearme como gato patas arriba para cuidar mi negocio y para sacar mi negocio adelante. Todo, sí, todo pasa por algo. Todo, no hay nada. Muchas veces pasa ni siquiera para beneficio nuestro, para beneficio de alguien que nosotros conocemos, no. Muchas veces pasa para beneficio de un grupo de personas que nosotros ni conocemos. Que yo creo que los que están protegidos, los elegidos, son ese grupo de personas a los que tú beneficias con tus hechos, con tus cosas que te pasan a ti. Porque a ese grupo de personas que se beneficiaron, yo no conozco de nada, la mayoría, bueno, muchos sí me conocen a mí, más yo no los conocía a ellos. Todo el mundo sabía quién era yo, más no, yo no sabía quién eran ellos, ¿vale? Pero se beneficiaban de que mis trabajos, de mi funcionamiento, de lo que yo hacía, ellos todos se beneficiaban. En su comercio, su familia, se desarrolló el turismo también muchísimo. Los acuerdos que se firmaban con Brasil de acuerdos comerciales, todo eso se beneficiaron, pero yo no lo conocía. Pero es el hecho de que un grupo de masones, lo que quiero que vean, que pasó eso, una cosa que alguien me decía, pero ¿para qué te vas a pelear con ellos? ¿Por qué te vas a luchar con ellos? Porque así yo necesitaba, tenía la necesidad. Alguien me decía, tienes que luchar, tienes que pelear, tú no te puedes quedar así. Y para mayor beneficio, porque yo podía agarrar mi negocio, rascarlo y irme por otra parte. Tenía suficiente capital, dinero para irme a montar otro negocio en otra parte. De hecho, toda mi vida monté otro negocio en otra parte, no trabajé allí, porque tenía que estar obligado allí, no. Porque tenía que cambiarle la vida a ese pueblo y tenía que cambiar la vida a mucha gente. Como hecho se la cambié. Hoy en día yo agradezco mucho porque hay mucha gente todavía en Santa Elena que me dicen, el otro día una persona que tenía años que no veía me dijo, José Carlos, yo estoy asesorando a unos gobernadores de Venezuela, a unos gobernadores del estado, y me dice, la otra vez, mira, fue algo maravilloso, tuve una reunión de gobernadores para ver cómo desarrollamos un poquito mejor Venezuela y todo eso, que no son chavistas, gobernadores que no tienen nada que ver con el chavismo. Y te voy a decir una cosa, ¿sabes lo que dijo un gobernador? Y eso fue algo maravilloso, es que para hablar de desarrollo en Venezuela, para hablar de lucha en Venezuela, de desarrollar algo bien, hay que hablar de José Carlos. Y te voy a decir una cosa, después de tantos años sin saber de ti, me dice ella, las lágrimas se me salieron al escuchar eso. Bueno, yo lo agradezco, eso es algo bonito que yo agradezco, que es lo que te queda, realmente, porque lo demás no me importa, pero eso fue lo bonito que quedó, pero no era que si yo soy un elegido porque los hermanos mayores allá le llaman los indios y la gente que cree en los extraterrestres le llama hermanos mayores. Esa zona es una zona de mucho avistamiento, la mayoría de la gente que vive por esa zona tiene mucha creencia en eso, ha tenido mucho contacto, es algo, una zona muy de una energía diferente, es un mundo aparte, ¿vale? Y ellos siempre le llaman hermano mayor y dicen que yo soy un elegido, ¿no? ¿Un elegido para qué? Para ayudar a otras personas. No, los elegidos son a esos que se beneficiaron. Los elegidos fueron a esas personas que pudimos ayudar y sacar adelante y ayudarlos. Los elegidos fueron aquellos que se beneficiaron del Hospital de Santa Elena de Oirén, que hicimos que el Hospital de Santa Elena de Oirén fuera mucho mejor que el de Boavista, siendo el de Boavista de una ciudad de 200 y pico mil habitantes y el de nosotros un hospital para 20 y pico mil, para un pueblo de 20 y pico mil habitantes, pero que lo desarrollamos de tal forma y tan bonito y tan bien organizado que era un muy buen hospital. ¿Vale? De hecho, los brasileños venían a verse con nosotros, con nuestros médicos, en la frontera con Venezuela, en Venezuela. ¿Vale? Entonces, todo eso hizo que un montón de gente se beneficiara. Mucho más, hay mucho más. Esto sería explicarle para largo todo eso, pero lo que yo quería hoy en este vídeo era decirle que nada en la vida pasa por casualidad. Nada es casual, nada existe por existir, no, todo tiene un propósito en el universo, todo tiene un propósito, y muchas veces dice, es un elegido, no, a lo mejor esa persona que nosotros creemos que es un elegido es el conducto para que otros elegidos se beneficien, para que otros elegidos puedan subsistir o vivir o salvarse. A lo mejor muchas veces nosotros somos simplemente un conducto, somos el canal para que otros no me siento elegido. Yo he tenido varios contactos, y se lo digo en el libro, he tenido varios contactos de personas, con avistamientos de naves. De hecho, saben que tuve un contacto que yo no sé cómo tomarlo porque fue una conversación extraña, algo extraño, pero bueno, la hubo, ¿vale?
porque la viví, ¿vale? Porque lo viví, pues. Entonces, es más, lo viví como estoy hablando con ustedes, así, porque era una serie de personas, no es que era yo me desperté un día, no, una reunión con una serie de personas que ahí hubo una persona muy especial. Muchas veces dicen, estaba hablando el otro día de que dice que los extraterrestres nos visitaron, no sé qué, ¿y por qué se fueron? No, yo no creo que se fueran, están aquí, viven entre nosotros, personas que viven entre nosotros, que personas que hacen, que se mueven entre nosotros, que nosotros no nos damos cuenta, pero son personas que cambian cosas, cambian situaciones, cambian parte del mundo sin darnos cuenta, nos cambian a nosotros mismos, nos ayudan. Entonces yo eso lo viví, yo eso lo sentí, y no solamente lo sentí y lo viví, sino que con el tiempo me di cuenta, aquella persona que me dijo esto pasó, me dijo, y también me dijo, esté tranquilo, que hay gente que lo está protegiendo, hay gente que te cuidan, así que no tengas miedo, me lo dijeron. Y de hecho, cuando yo me metí contra los masones y peleé contra los masones, una de las cosas que siempre en mi mente estaba era, tranquilo, para adelante, que tú estás protegido, tranquilo, que hay gente que te está cuidando, hay personas, gente que te están cuidando, y todo el mundo que me rodeaba me decía, joder, que me decían, tú eres un elegido, porque los hermanos mayores, yo no sabía nada de los hermanos mayores hasta que empecé a enterarme todo de los hermanos mayores. ¿Y cómo se llama? Y los hermanos mayores te están cuidando, y los hermanos mayores te están protegiendo. Bueno, pues tiene que haber los hermanos mayores protegiendo a uno, porque es un grupo de masones con un poder económico bastante fuerte, una logia masónica. De hecho, la Estrella de Roraima es una logia más grande y más fuerte del sur de Venezuela. Se metieran contra un chico de 29, 30 años, que apenas, como decían ellos, un jótico, que no quería hacer nada de política ni nada, y le hiciera la guerra, y ese chico le ganara la guerra y desarrollara un pueblo que ellos tenían sometido. Eso tiene que haber algo por detrás fuerte, pero pasa por algo. ¿Quién se benefició? Un montón de gente. Mucha gente se benefició, y orgulloso que se hayan beneficiado. Por eso muchas veces no es uno elegido, muchas veces uno es el conducto para que eso pase. Igual que cuando me secuestraron a mí, yo tenía el conducto para regresar a España con 8 meses, me dejaron aquí, y ser el conducto de que una familia española con la familia que se fue a Venezuela siguieran manteniendo un vínculo y no se rompiera, y a través de mí, a través de este vínculo, pudieran regresar a España y pudieran volver a ser a su familia, ¿vale? Pues eso todo pasa. Por eso muchas veces las cosas que les sucedan, piénsenlo, no dejen nada por el azar, todo tiene una significancia, todo tiene un porqué, todo pasa, y con el tiempo te vas dando cuenta. Pero muchas veces nosotros, unos, tienen que sufrir, tienen que pasarlo mal para que otras personas, que a lo mejor son las elegidas realmente, se beneficien y salgan adelante. Muchas veces a riesgo de un médico que se infectó por curar a un enfermo, el enfermo se salvó y se sacrificó el médico. Lamentablemente, esa persona que se salvó tenía que cumplir una misión a lo mejor más importante, no sé, pero tendría que salvarse él y no el médico. Entonces, pero pasó por algo, ¿vale? Algo pasó, porque podía haber salvado los dos. El médico no tenía que haberse infectado y salía adelante, pero no. El médico llegó, hizo su servicio que tenía que hacer, pasó por este plano, cumplió con su misión que tenía que cumplir, y hizo que otros siguieran adelante, ¿vale? Pues entonces puede ser, es un ejemplo que les pongo yo. Entonces yo creo que todo el mundo tenemos una misión. Nada pasa por nada, todo pasa por algo. Todo lo que nos sucede es por algo. Y piénsenlo, el niño de 6 meses que lo secuestran hace que cambie la vida de una familia, de un vínculo, hace que cambie todo, hace que cambie su vida total. Un comercio de neumáticos que vas a vender a Brasil, que hacen la guerra imposible, hace que le cambie la vida a un pueblo completo, a todo un pueblo completo, hace que le cambie la vida, cambia el pueblo totalmente. Entonces, una cosa se va enroscando con la otra. El universo es tan perfecto que todo se engrana, todo tiene un porqué, todo tiene algo que significa que eso va a repercutir en otras personas, en otras cosas, que va a hacer que nuestra vida evolucione y siga para adelante mejor. ¿Creen en los hermanos mayores? No lo sé. Yo muchas veces, yo sí creo, porque me han pasado tantas cosas que tengo que creer. Sería ilógico no creerlo. Me he salvado tantas veces la vida ilógicamente. Me he estrellado con 3 avionetas, un helicóptero, y siempre me he salvado. Cuando todo el mundo dice, mis amigos dicen que yo he vivido 250 años, porque yo vivo en un mes lo que yo vivo en un año. Dice, tú vives en un mes lo que nosotros vivimos en un año o 2 años. Quiere decir que tú tienes como 250 años de vivencias, ¿vale? Puede ser, pero todo eso es porque
porque yo quiero. No, me suceden las cosas, van engranándose una cosa con otra, vas empatando una cosa con otra, te va sucediendo una cosa, te presenta a alguien que no conoce de nada, que no has visto nunca en tu vida y de repente habla contigo, te dice algo, te dejas pensando o te cambia la vida de tal o cual forma, o ves algo que está mal y que tú dices que eso no puede ser así y lo quieres cambiar, y ese hecho que lo quieras cambiar no es solamente que estás cambiando tú algo que tú no ves bien, que está mal, sino que estás beneficiando a otras personas. Todo en la vida, todo en la vida, créame, por muy malo que sea, tiene un significado en nuestro universo. Todo.